y no sé, yo creo que podemos esperar un momentito ya una vez que estamos en vivo. Listo. Nada más, denme un momentito. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este un nuevo programa del programa Alternativas, específicamente de la edición de Alternativa Joven, que básicamente busca generar pensamiento crítico y posicionar dentro de una población de personas jóvenes discusiones relevantes para nuestra sociedad y para nuestro mundo que actualmente enfrenta diversas problemáticas que al menos desde esta agrupación consideramos que es importante que sean abordadas desde una perspectiva joven siempre. Entonces, básicamente es un poco como lo que posicionamos desde, o la intención que tiene el apartado específico de Alternativa Joven. El día de hoy tenemos un programa muy especial enfocado a una temática importantísima que es el fast fashion y tenemos, bueno, como invitado especial y panelista a Alejandro Retana, que es estudiante de Ciencias Políticas. Hola Ale, ¿todo bien? Buenas, buenas, todo bien. Qué dicha, un gusto recibirte hoy aquí, Ale. Y tenemos como principales moderadoras a Mariel Rojas, que es estudiante de Derecho y presidenta actual de la Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Hola Mari, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Hola, súper bien de estar acá. Muchas gracias. Qué dicha Mari tenerte a vos hoy aquí. Y también tenemos a Darla Villarreal, que es estudiante de Ciencias Políticas y también nos va a estar colaborando con la moderación del espacio. Hola Darla, ¿todo bien? Hola, mucho gusto estar aquí. Bueno, y les cedo la palabra para que puedan dar inicio al espacio con esa temática que por supuesto que es súper importante y que sé que va a dar para una discusión muy, muy rica y muy provechosa. Ok, tal vez como para ir empezando, como antes de las preguntas y todo como el desarrollo del tema, podríamos como hablar, no sé si les parece como el orden que sea como Ale, después Mariel, después de último yo, como qué les llevó o cuál fue su primer interés como en este tema y particularmente como en todo el tema como que es la moda o el fashion, por así decirlo, como que para empezar con eso y ahí ir derivando como todas las implicaciones que tiene tanto sociales como ambientales. Ok, ok. Bueno, en mi parte, yo creo que desde pequeñito siempre me he ido tirando a esos lados de expresión por todo lo que viene viendo, siendo la moda, ¿verdad? Entonces, tengo muy pegada una memoria de yo de muy pequeño, como de 6 años, poniéndome una camiseta blanca y otra camiseta arriba de los Looney Tunes. Y me acuerdo que eso decía como quién era yo en ese momento, ¿verdad? Entonces yo andaba siempre con todos mis amigos y amigas ahí, vea qué chiva esta camiseta. Y dice, sí, pero tiene una abajo. Sí, 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 así es como se usa, les decía yo, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que eso fue como desde siempre, básicamente, tener esa espinilla ahí de cómo querer vestirse y tal vez tener algo que uno pudiera controlar desde muy pequeño. Ahí empezó el colegio, uno ya empezaba a escoger ya lo que se ponía más seguido, ¿verdad? Entonces ahí yo empecé a meterme más en lo que venía siendo modas, subculturas también, todo lo que viene siendo como los punks. Me gusta mucho ese tipo de moda también. Y más que todo era como, pues eso, ¿no? Una expresión para tal vez darse a conocer uno mismo sin tener que decir nada en ese mismo momento, ¿verdad? Antes de conocer a una persona más directamente. Entonces sí, he trabajado en varios proyectillos ahí con diferentes personas en la parte de sostenibilidad de algunas marcas aquí en Costa Rica. En el Fashion Week CR también estaba ahí metido. Entonces ha sido bastante vacilón. Pero sí, eso es más que todo como mi trayectoria con la moda.
Bueno, yo principalmente creo que hay una diferencia tal vez un poco más grande en el sentido de que, bueno, las personas que hemos sido criadas en la sociedad como normativamente como mujeres, en muchas ocasiones se normaliza un poco más el hecho de que las mujeres muestran interés en la moda. Y eso hace que de una u otra forma creo que una de las cosas más importantes y más destacables, creo yo, que ha sido con respecto a la moda, o que yo puedo observar, es relacionado a cómo la moda funciona para expresar ya sea el arte, los estándares del género, por ejemplo, muchas cosas que están sucediendo en la sociedad en el momento en el que está diseñado, por así decirlo, este vestido, este pantalón. Creo que eso ha sido algo sumamente importante y creo también que el ámbito de la moda y la industria de la moda siempre ha sido mucho más importante de lo que la gente normalmente suele creer, en el sentido de que podemos ver muchos ámbitos del económico, en lo político, lo social, incluso ambientales, como más vamos a desarrollar durante este programa. Yo creo que la moda es uno de los pilares de nuestra sociedad, empezando por el hecho de que a pesar de que una en la actualidad puede tener más control sobre lo que se pone, como dice Alejandro, también al mismo tiempo todo el concepto de la moda empieza por un mecanismo de control social, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, el estudiar las etapas que ha tenido la moda desde que la humanidad existe, siempre me ha parecido sumamente importante y sumamente interesante. Entonces, sí, creo que eso sería. Tal vez por mi parte, yo siento como que ese interés empezó de pequeña, como tal vez no tanto como por lo que uno carga con ser mujer, sino porque mi abuela era costurera. Entonces como que yo siempre veía como toda la ropa como alrededor de mi casa o todas las telas, como que ya como pequeña me sabía los nombres de las telas y así, y ese fue como un primer interés que tuve, porque yo sabía que no era como normal que todo el mundo lo supiera, que todo el mundo lo tuviera, pero yo tenía como esa facilidad de que si yo veía algo y decía como quiero uno igual, me lo podían hacer uno igual, aunque no fuera necesariamente como algo barato o así. Entonces me permitía mucho como poder expresarme. Y otra cosa que me pasaba es que siempre soñaba como con poder usar ropa con manga larga y así, porque yo vivía cerca de la playa. Entonces como que el calor es demasiado y usted siempre se limita como a usar un mismo tipo de outfit porque el calor no da para probar otro tipo de cosas. Entonces como que conforme uno se va o qué sé yo, tenés un viaje a otro lado, puedes aprovechar como para hacer estas mismas cosas, que sé que incluso pasa como, me pasa ahora que vivo como sola en San José, que es como que a veces quiero volverme a poner la ropa que usaba en mi casa y tengo que esperar hasta ir para poder usarla. Entonces, como todo este tema de cómo uno puede vestirse o cambiar cómo se ve según la estación donde esté o como en el país que esté, y me parecía como muy interesante. Muchísimas gracias. Podemos iniciar con el primer bloque de preguntas que se titula Introducción al término moda. Justamente la primera pregunta con respecto a esto es, para ustedes, ¿qué es la moda? Entonces le doy la palabra a Alejandro. La moda yo creo que es un reflejo de la sociedad, que ya lo tocó un poco María, ¿no? Lo que pasa en el momento. Un reflejo de la sociedad, más que todo también un reflejo del individuo, ¿no? Y de diferentes clases, ya sea sociales o culturales. Porque la moda siempre ha estado ahí, de hecho, desde que se empezó a producir la ropa de diferentes maneras, un poco más masivas, ¿verdad? Se han sacado diferentes colecciones. Y la moda no es solo lo que pensamos como high fashion, ¿verdad? Pasarelas, Gucci, Dolce Gabbana, todas esas modas, sino también, pues, lo que visten las maestras para ir al colegio, ¿no? O incluso un uniforme, eso también es moda. E incluso en estas cosas también, o sea, el uniforme que utilizaban en la Alemania nazi, por ejemplo, los fascistas, ¿verdad? La moda replicaba también un trato de estrato que tenían con las otras personas. Y también diferentes grupos un poco más rebeldes. Cuando empezó todo esto de la ola punk en los 60s y los 70s más que todo, en Inglaterra, ¿verdad? Con los Sex Pistols también y cómo se fue eso viendo más con los skinheads que están ahorita ahí, ¿verdad? Que su moda es muy reflejante de lo que ellos piensan, que son un poco más de la anarquía y todo lo de la comunidad social de ellos mismos, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que más que todo es un reflejo
de la sociedad y un reflejo que yo como individuo quiero dar sobre mí ante ya sea mi grupo o alguien que no me conozca, como las primeras impresiones que yo quiera dar de eso. Eso sería más que todo para mí la moda. Sí, yo diría de un sentido muy similar a lo que está diciendo Alejandro. Yo creo que la moda es esta constante expresión, ¿verdad? Y este constante arte en el cual estamos viendo cómo cubrir nuestro cuerpo y cómo accesorizarlo. Creo que es muy bonito el ver la forma en la que nos expresamos cada día con lo que elegimos ponernos y muy específicamente también porque con base en lo que nos pusimos tal día, como que de una u otra forma decimos nuestro sentido de, bueno, nuestro estado de ánimo, las cosas que pasaron ese día se quedan muy impregnadas en la ropa que estamos usando y siempre lo recordamos de esa manera. Yo por eso siempre he querido, a la hora de vestirme, estar dándole, por así decirlo, un homenaje a esa idea de que la moda es un arte y no que la moda ya se volvió algo que se tiene que hacer porque sí o porque se tiene que hacer de una forma en particular para que se vea bien o tengo yo que adaptarme a la moda para que mi vida cambie a un mejor sentido. Entonces, pues sí, lo que yo quería decir era bastante breve, pero, pero sí, eso sería. Tal vez como para seguir con mi lado, yo siento que es mucho como una manera de comunicar, digamos, porque como lo decía Ale, digamos, en términos de la ropa, como en la Alemania nazi, los uniformes, pero eso también lo puede ver reflejado como en la ropa que usa el Papa cuando sale a dar una misa, digamos, como todo eso llevó como a un tipo de diseño específico para que él se viera así, o los estudios que le hacen como a los políticos para que se vistan bien, o incluso a la gente famosa como en las red carpets, digamos, que creo que un ejemplo como muy famoso ahorita es como Margot Robbie después de ser Barbie, como que empezó a usar los outfits de Barbie en las pasarelas y eso ayuda a promocionar la película y a promocionar esas muñecas. Entonces sí creo que sí, para mí es como una moda o una manera de comunicarse, porque cada quien tiene como una manera diferente y a pesar de que hay tendencias, muchas veces como la gente que está como interesada en esto, uno siempre nota que como que su estilo lo desarrolló él o ella, y no fue tanto como eso, sino que hay como una esencia ahí, a pesar de que use una tendencia o usa algo que está de moda, por así decirlo, uno siempre puede notar la esencia de la persona en ciertas cosas. Y creo que es como algo bonito, que digamos, como ir por una tienda y decir como, bueno, yo sé que tal de fijo se compraría este vestido, o yo sé que a tal de fijo le gustaría ese sombrero, y es como esa parte de poder comunicar lo que uno es, como en la ropa y en los accesorios también. Y tal vez como para seguir de un solo con la siguiente pregunta, eh, ¿qué tan relevantes consideran que son las tendencias para la sociedad? Entonces, no sé si quieres empezar, Mariel. Sí, claro. Bueno, yo las considero bastante relevantes, sobre todo porque siento que estas rigen de una manera u otra el cómo está funcionando nuestra sociedad. Eso, por ejemplo, lo que estaba diciendo Darla con respecto a que, por ejemplo, con respecto al cine, y también, por ejemplo, lo vemos con los disfraces, como que si tal persona está vestida de tal forma, es que está muy relacionado al disfraz de tal personaje que ahora está de moda o también lo podemos ver relacionado con la música de una manera, hasta incluso, yo sé que esto suena un poco raro, pero incluso hasta con la comedia, porque, por ejemplo, algo que está muy de moda últimamente es esta tendencia de los lazos o de las cosas coquetas, o ese tipo de cosas, en los cuales tiene que ver con un meme, ¿verdad? Pero al final de cuentas también tiene que ver con un estilo que se dio en algún momento y además tiene que ver con la música, ¿verdad? Con un concepto que tenemos los humanos de cierta tipo de personas, ¿verdad? Pero al final de cuentas, vemos como justamente esto reflejado como lo que decía Alejandro, de que es que si una persona que yo admiro se viste de tal manera, por ejemplo, una figura pública o incluso una persona de mi familia que es mayor que yo, entonces yo la admiro, o mi profesora, o ese tipo de cosas, yo digo, yo quiero vestirme de la misma manera, así lo mismo pasa con artistas, con celebridades, ¿verdad? Definitivamente creo que la moda de esta manera es meramente un mecanismo para vender y para reproducir estas ideas capitalistas que yo próximamente desarrollaré un poco más en las próximas preguntas. Pero en general me parece sumamente importante desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social.
Y pues sí, yo creo que también ligado a lo que hemos hablado en otras preguntas con respecto a la expresión y lo que cada persona quiere transmitir a la hora de vestirse de alguna manera, yo veo mucho eso, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, donde la mayoría de profesores se visten muy formal, incluso los estudiantes también, es lo más común y de hecho nosotros hemos construido una identidad como que los de Derecho son los que se visten así, el traje entero. Y es todo un mecanismo y es toda una dinámica a nivel de esta expresión del poder, ¿verdad? Cuando estamos en una clase y el profesor está vestido de traje entero, es como está transmitiendo que eres una persona importante, que él viene a que lo respeten, ¿verdad? Él viene como a imponer su presencia de alguna manera y eso es algo que creo que los humanos podemos ver muy reflejados. Por ejemplo, si vemos en la calle una persona que viene vestida de traje entero, como que la gente se queda así como, "Ay", ¿verdad? Entonces, sí, a mí me parece sumamente interesante. Sí, de hecho, con esa misma nota, yo pienso básicamente lo mismo que decía Mario, ¿verdad? Pero ahora que mencionaste eso de los trajes, me parece muy curioso, porque leyendo un poco, ahí está viendo que cuando crearon el traje en sí, el que uno conoce, el traje americano, ¿verdad? Supuestamente era más bien para tener a todas las personas que trabajaban en el mismo lugar, para que todas estuvieran iguales y para que todas se percibieran con los mismos derechos, ¿verdad? Pero tenés toda la razón con esa parte de que ahora una persona con traje infunde respeto, ¿verdad? Ya sea subconsciente o conscientemente que uno vea. Y lo mismo con las tendencias, o sea, es un reflejo de lo que está pasando en el momento. Incluso con esto que se puso hace mucho de moda el año pasado, hace 2 años, no recuerdo muy bien, pero lo del old money, ¿verdad? Que era este estilo de Ralph Lauren, que es así, corbata, camisa, un crew neck o algún tipo de chaleco, ¿verdad? Y atrás de todo esto, que sí se veía muy chiva y todo, ¿verdad? Pero venía un discurso un poco escondido ahí de este old money, de una persona blanca con dinero tras de eso generacional, ¿verdad? Que tiene ese tipo de capacidad adquisitiva para comprar ese tipo de ropas, ¿no? Y que todo eso pues se transforma en una persona como usted y como yo, ¿verdad? Que di, pues ahí estamos y tratando de aplicar ese estilo en la vida de nosotros, pues uno termina también replicando tal vez un poco el discurso que uno pues como consumidor no lo ve. Y es, como decía Mario, o sea, al final es un pues un poder económico poderosísimo que tal vez no está presente ahí. Entonces, importantes hasta arriba, ¿verdad? Y hay que tener más bien mucho cuidado para ver qué tendencias son éticamente buenas para seguir y cuáles no. Entonces ahí es donde uno empieza a investigar diferentes cosas, ¿verdad? ¿Qué se puede seguir, qué se puede no y por qué también? ¿De dónde salen cosas? Como eso, el que exactamente viene de un meme, que es demasiado gracioso, la verdad, pero que ya se va adoptando a diferentes personas, diferentes tendencias, ¿verdad? Y que la persona ya al final crea pues su propia cultura. Ahí se van creando subculturas, como eran los punks y todos estos, ¿verdad? Los rockeros y toda esa parte. Entonces sí, sumamente importante. Es toda la razón ahí. Sí, tal vez para agregarme un poco como de lo que dijeron ambos, yo considero que sí son muy importantes, pero también, digamos, me causa como mucha gracia o me resuena bastante cómo son como contrarias. Digamos, el año pasado también, y yo creo que responde como a la pandemia y que ya todo el mundo como que siente que ya puede ser sí mismo de alguna manera, como porque ya no tiene como esa obligación de haber estado como más de un año encerrado en su casa donde usted se vestía y solo se veía usted mismo. Y es cuando salió como todo esto del clean girl aesthetic, como que la estética estuviera como muy limpia, que el maquillaje fuera como cero cargado, eh, y cosas así. Y ahora este año más bien entra como volver a esas raíces como en lo punk, como mencionaba Ale, y también como en el grunge. Entonces como que ahora no es tanto eso, sino es como que el maquillaje se vea sucio o que la ropa no sea como pulcra y blanca o con chalecos, sino que sea como ropa que es negra o con cierta tendencia. Y nació como una respuesta a como todas esas chicas con mujeres que simplemente como que usaban ese maquillaje o ese estilo y que también nace como de mujeres con mucho poder, porque fue Hailey Bieber quien lo convenció como a posicionar. Entonces, como nace como esa respuesta, y yo siento que también como que implica un poco de rebeldía, como ver cómo la tendencia cambia para hacer el contrario. O, por ejemplo, de que cuando salió Barbie, se hizo todo esto de que todo el mundo usaba rosado, como un rosado muy chillón,
y ahora después mutó como a rojo, que yo no sé si notaron como que en diciembre todo el mundo usaba rojo y ahora volvió rosado, pero como un rosado en un tono diferente. Entonces son como demasiado los cambios que se dan como una cuestión de unos 6 meses y eso provoca que cierta gente quede atrás y también provoca como una sobreexplotación, por así decirlo, como de recursos, porque digamos, ahora todo el mundo vende lazos. eh, o en su momento se hicieron muy famosos rubores o maquillaje como para ese tipo de estética y ahora ya no van a pegar tanto porque ahora está con otra cosa, pero probablemente de aquí a 3 meses va a haber otra diferente. Entonces es como muy difícil para la gente de a pie poder seguirle el ritmo como a qué está en tendencia hoy y que no está mañana. Entonces es como un privilegio tener como ese tiempo, poderse sentar para ver como con qué me puedo ver bien o a la moda cuando tengo otras preocupaciones. Entonces como que creo que dice mucho, mucho esa importancia y se refleja mucho como en América Latina, que antes como que usted veía algo de moda en Europa, qué sé yo, en una pasarela que se vio en Disney, pero llegaba a su país 4 años después, 3 años después. Como que ya ha dejado de pasar porque ahora el Internet sí se propicia como que tengamos acceso a esa información antes, pero sí ahí veíamos como cómo estaba dividido el mundo, como quién tenía más privilegio que quién. Porque a nosotros, por ejemplo, como parte de esos países que han sufrido una que otra cosa difícil a lo largo de la historia, siempre nos llegaban como las cosas atrás. Y eso que teníamos un gran privilegio en comparación con los otros países de la zona en la que residimos, por ejemplo. Y no sé si seguías vos con la pregunta o yo, Mari. Yo, pero justamente voy a hacer un pequeño paréntesis que para llevar un poco más el orden de la palabra, podemos como empezar Alejandro, yo y Darla, y luego como ir rotando como yo, Darla, Alejandro, y así como para que sea un poco más dinámica eso y que se llegue con un orden un poco más establecido. La siguiente pregunta dice, ¿qué es el fast fashion? ¿Qué ejemplos tienes? Perdón, tiene el término, perdón, me equivoqué. ¿Qué ejemplos tienes del término en la sociedad actual? Entonces, ahora sí le doy la palabra a Alejandro. Bueno, el fast fashion, primero hay que empezar con que la primera empresa en salir con algo así es Zara, una empresa española, ya casi todos lo conocen, ¿verdad? Esa empresa fue la que empezó con el término, o bueno, la primera que se describió con ese término, ¿verdad? Históricamente hemos tenido siempre cuatro, digamos que sesiones de ropa en todo el año, que viene siendo verano, invierno, se me olvidan las otras, verano, invierno y las otras dos, ¿verdad? Entonces, eso se viene así, siempre se sacan esas cuatro secciones de ropa en todo el año. Pero Sara empezó a sacarlas y sacarlas y sacarlas, en lo que ahorita, en ese momento, sacan casi que una por semana. Entonces, han habido años, en el 2021, no, en el 2019, perdón, sacaron 52 tendencias o diferentes líneas de ropa, ¿verdad? En un solo año. Más que todo, el fast fashion, ¿verdad? Ya para ponerlo en palabras, más que una moda o algún proyecto así, yo diría que viene siendo un modelo económico o un modelo de producción, ¿verdad? Es el agarrar una prenda, diseñarla, que estos diseños usualmente son robados a creadores mucho más pequeños, de otras marcas mucho más pequeñas, ¿verdad? Robarlas, básicamente, las hacen y estas las hacen en maquilas que a los que trabajan ahí se les paga, bueno, de hecho, por hora se pagaba 1 euro en Bangladesh hace como 3 años. Entonces es demasiado explosivo, ¿verdad? Para todas las personas involucradas, ya sea el medio ambiente, porque esta técnica de sacar ropa y sale y sale y sale. Básicamente que una semana tenemos una nueva colección, ¿verdad? Cada semana no es sostenible ni para las personas que están trabajando, ni para el ambiente. Entonces, el fast fashion más que todo en sí es pues esto, ¿no? Esta práctica de la sobreproducción de la moda, de la ropa. Y es esta idea de que la única función de la ropa, ¿verdad? Ya, bueno, pues es eso, que ya no tiene una sola función de solo cubrirnos a nosotros,
sí, ni de nuestra expresión, sino de surgir como un tipo de consumible, un consumible, pero que muestre nuestro estatus, nuestra inteligencia en la moda, se podría decir, ¿verdad? Nuestras conexiones sociales también por todo este tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que así definiría lo que viene siendo el fast fashion más que todo, y ya estamos, ¿verdad? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, yo diría que el fast fashion, y ya siguiendo con la explicación bastante amplia que dio Ale, yo diría que el fast fashion es una de las más grandes problemáticas que tenemos actualmente, puesto que este afecta, como ya he mencionado antes, todos los sectores que podemos conocer, puesto que todas las personas debemos en algún momento de nuestra vida consumir ropa, ¿verdad? Y aunque hay diferentes opciones y este tipo de dinámicas diferentes, como lo son, por ejemplo, las tiendas de segunda mano, el fast fashion está sumamente presente, puesto que es lo normal, por así decirlo, que yo compro una blusa en Forever y me dure un mes porque es barata, pero realmente no lo es, simplemente como el costo en el que se fabricó lo es. em, y se basa justamente en estas ideologías que justamente toman a las personas de bajos recursos como un tipo de maquinaria o una mano de obra barata, en el cual tienen cero bienestar en su vida y además tienen cero derechos laborales. Y es lo normal a nivel social cuando una va a un centro comercial, que a mí personalmente no me gusta ir para nada a los centros comerciales, pero es muy común que la gente esté ahí con estas ganas de comprar diferentes ropas, que es exactamente lo opuesto a lo que llevan puesto, porque es lo opuesto a lo que tienen normalmente, y es como esto de que, bueno, en un tiempo ya no me va a gustar lo que tengo, entonces voy a seguir alimentando este negocio, ¿verdad? Y esta forma de explotación. Y que bueno, evidentemente digo también que tiene un carácter muy de problemática, puesto que además se le suma las problemáticas que vamos a comentar en el futuro, que es justamente el tema ambiental y el tema, ¿verdad?, de cómo el fast fashion de una u otra forma es producto de este sistema que conocemos y por ende quiere reproducirlo, ¿verdad? Entonces, pues sí. Sí, yo tal vez para agregar, porque creo que la explicación que dio Alejandro es muy completa. eh, Creo que si bien es cierto, digamos, Sara fue quien empezó el problema, Shane lo terminó de hacer peor. Entonces, digamos, si bien es cierto, Sara provoca o hace todas las semanas como una colección diferente, y de fijo Bershka también, y Pull&Bear, y todo ese tipo de cadenas o tiendas, Shane puede hacer eso y sacar una colección por día. Y es como Shane logra llegar a lugares que ese tipo de tiendas no llegan, porque es mucho más accesible en términos de, tal vez no una calidad de la ropa, no es ropa que te va a durar mucho tiempo, pero sí es ropa más accesible y es mucho más barata. Entonces ha sido como un problema muy grande. No, tal vez no voy a tocar como todavía puntualmente todos los temas ambientales que provoca, porque vamos a ver más adelante, pero sí ha sido una de las grandes causantes, empezando porque de ahí, como por ejemplo, Shane puede sacar una colección hoy y ya no solo lo vende la página, sino que 30 tiendas hicieron un pedido grande de la página y lo revenden como en sus propios negocios y así. Entonces eso ha causado como un problema bastante grande. De hecho, como que la industria de la ropa es causante como el 10% de las contaminación, bueno, 10% de las emisiones de CO2 y también de un 20% de la contaminación del agua potable. Y esos son datos como bastante viejos, creo que son como el 2016. Entonces es como un problema que ha estallado todavía peor después como toda la globalización que nos trajo la pandemia, porque digamos, a pesar de que varias personas han tratado como de visibilizar en qué condiciones trabaja la gente para estas empresas, porque siempre son las mismas, o sea, como que todas las personas trabajan por las mismas empresas, porque la ropa de Zara también tiene una muy mala calidad. Simplemente que por ser de la marca Zara y estar en un centro comercial, como mencionaba Mariel, tiene esa carga social de que es mucho más caro. Es más, incluso estoy segura que no es lo mismo comprar como en una tienda así, que esté en un mall aquí cerca, a un mall como Multiplaza Escazú o Multiplaza del Este. Como que eso también le va a añadir cierto costo y cierto cargo porque no son como las mismas poblaciones las que van a esto.
Entonces, si bien es cierto, yo creo como que ha sido un problema muy grande, creo que también como que se ha incrementado y lo ha incrementado tal vez un poco más como también esta visión de las americanas, que nacieron como con una idea completamente diferente a lo que son hoy, como con la ropa usada, pero que la gente va y como que compra la ropa y le sube el precio como al triple de lo que la compró, entonces termina provocando lo mismo, porque a veces sale más barato para personas mandarse a comprar algo en Shein que comprarse algo en una americana. Y tal vez como para seguir con la siguiente pregunta, como de la mano con eso y para entrar ya como en nuestro bloque que de fijo considero y estoy segura que va a ser como muy fuerte de Mariel y Alejandro también, como lo es el mío, son las implicaciones sociales. Entonces, tal vez como para empezar, es como, ¿cómo consideran ustedes que afectan los cambios de tendencia a la sociedad actual, digamos? Y le doy la palabra a Mariel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo que más se me viene a la cabeza en este momento es, por ejemplo, cuando a una persona, especialmente a una persona joven, por ejemplo, a una niña o a un niño, se le presenta la nueva tendencia que hay y esta persona quiere seguir esta tendencia, ¿verdad? Evidentemente, pero en muchas ocasiones estas personas tal vez no entienden bien cómo funcionan las tendencias de una manera exacta y tampoco entienden bien cómo funciona la desigualdad a nivel país, ¿verdad? O a nivel mundial, o ese tipo de cosas. Así que muchas veces se da la problemática de que una persona tiene el deseo de seguir una tendencia, o incluso no necesariamente tiene que ser un niño o una niña, pero estoy planteando de una perspectiva que tal vez es más común de ver, porque tal vez hay personas un poco más grandes que no van a darle una importancia tan grande a las tendencias como la población un poco más joven. Eso estoy generalizando, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser así siempre, pero justamente sucede esto de que al final de cuentas el seguir la tendencia, como decía Darla anteriormente, es un privilegio no solo por un tema de que yo esté al corriente de si pasa una tendencia o no, sino porque yo no puedo adquirir la tendencia y eso hace que de una u otra forma yo me someta a una serie de discriminaciones, ya sea por no conocer a profundidad la tendencia o por no seguirla, ¿verdad? O incluso por seguirla, depende mucho de qué sea la tendencia. Pero yo creo que esas son como la implicación social que más se me viene a la cabeza en este momento que es como por medio de ese sistema en el cual está todos los mitos de que usted tiene que seguir lo que normalmente la gente hace o lo que normalmente la gente quiere seguir, este, generan inseguridades y muchas veces genera una frustración muy grande entre los humanos con respecto a las tendencias, ¿verdad? Entonces sí. Sí, siguiendo con eso, muy importante de hecho. Bueno, primero que todo, la parte de Shane, esa gente es el diablo, de verdad. No, no tiene otra palabra. Y más con los aspectos sociales, ¿verdad? De las tendencias y así, mezclándolo un poco con el tema de Shane. Me recuerda un día de estos que estaba viendo que claramente Shane es una corporación enorme, es una de las más grandes y era grande en 2019-2020, cuando a mitad de la pandemia se fue al cielo, ¿verdad? Fue enorme esa parte. Entonces ahí fue cuando ya todo el mundo empezó a comprar Shane, y porque, como decían ustedes, ¿verdad? La mayoría de la gente es lo que tiene más accesible. Desgraciadamente, como decía Darle hace poco, ahora que está este boom, porque se hizo un poco moda, ¿verdad? El comprar en tiendas de segunda mano. mm, y yo he visto, o sea, yo sinceramente puedo decir que he sido parte de eso, comprar una chaqueta en 500 colones y venderla en 20.000, porque es de muy buena marca, ¿verdad? Entonces, eso quita la accesibilidad completamente que tienen ya ese tipo de tiendas, ¿verdad? Como ahora tocando eso de lo social que decía Mari, me parece muy prudente irnos a las redes sociales, más que todo, ¿verdad? Esta parte, un día esto estaba viendo un TikTok de una muchacha, creo que era peruana, ecuatoriana, algo así, intentando hacer el look del coquette, ¿verdad? Como ya venimos antes, es usualmente como algún tipo de una falda plegada, rosadita,
moños por todo lado, ¿verdad? Y varias diferentes cosas. Crochet también viene yendo muy a ese estilo. Entonces, a la muchacha al final le quedó genial, le quedó chivísima. Y hice el gran error de irme a los comentarios, como siempre, ¿verdad? Y como era una muchacha de Ecuador, era una muchacha morena, ¿verdad? Di, claramente, bueno, no sé en dónde cabe esto, pero las personas que ven eso, no, a ti no te queda, ¿verdad? Ese estilo no es para ti. O un montón de comentarios racistas que no vienen al caso, porque asociamos, ¿verdad?, diferentes estilos y con lo del old money también, ¿verdad? Con diferentes estratos sociales, diferentes razas, ¿verdad? Diferentes colores de piel también. Entonces ahí es cuando, no sé, una persona negra no puede ser punk por alguna razón específica, ¿verdad? Ahí lo vemos de esa manera. Entonces ahí se viene pues nos venimos, la sociedad en sí, ¿verdad? Se viene cayendo de esa parte porque al final la razón de la moda, ¿verdad? En su cuna más artística, diría yo, es eso de la expresión, ¿verdad? Entonces, si yo le digo a alguien, no, este estilo no te va a vos por tu color de piel, pues claramente ahí estoy quitándole todo lo bonito a la moda. Estoy impidiendo a una persona de ponerse algo, de expresarse ellos mismos de tal manera, ¿verdad? Solo porque en mi idea, en mi status quo, no va bien por alguna razón u otra, ¿verdad? Entonces, sí, más que todo es eso, ¿no? El tratar de que las otras personas se sientan menos por cómo se ven, por cómo se visten, es como la implicación social más grande, diría yo. Ya después hablaremos otros temas de la sobreproducción, ¿verdad? Y todo esto, lo social que tiene con las personas que trabajan para este tipo de empresas. Pero más que todo sería eso yo, sí, sí. Sí, yo al menos creo, y sí me ha afectado mucho como de ver, que sí es como muy molesto, digamos, como esto que mencionaba Ale, y es un tema como que poco se habla, que gracias a TikTok, que TikTok es una aplicación china, igual que Shein es una corporación china, como que también se ha afianzado como ese tipo de moda o ese tipo de ideal ligado como a cierta visión física. Digamos, hace poco a mí me chocó mucho ver como un baile de debutantes en 2023, como que ya no estamos en 1800 y todo el mundo hablaba como de lo blanca y lo perfecta que era, como la muchacha que salía ahí, que se llama Lara Cosima y es como una Nepo Baby porque es hija de un director y es nieta. Y como que rastreando a todas las personas que fueron parte de ese baile, obviamente todas tenían como cierto nivel social y estatus socioeconómico que una persona normal nunca va a tener. Y es también como este boom que se dio en los 2000 con las series de Millonarios y así, como de querer aspirar a tener esa vida, como con Gossip Girl o Sex and the City, así como aspirar a esta vida en Nueva York que nunca vas a poder tener y solo vas a poder vivir a través de ver esta serie. Y eso me refleja mucho el old money, porque cuando salió el old money criticaban mucho como que ahora todo el mundo se estaba vistiendo así, pero que la gente que es millonaria de verdad iba a hacerlo con marcas de diseñador o con marcas llamadas como lujo silencioso, como para tratar de quitarle este peso a la gente que sí tiene plata y prefiere usar como algo que diga el nombre de la marca. Entonces empezaron como a tirarle a eso una connotación social. ¿Por qué? Porque sabían que la piratería provocaba que una camisa que diga Gucci la pueda encontrar aquí yo, en cualquier tienda por mi casa, a como la pueda encontrar alguien en Gucci. Entonces como que empezaron a crear también en la ropa ese tipo de cargas sociales y eso también se reflejó como en las tendencias, digamos, porque yo lo que creo y como agarrándome de ahí también es que mucha gente en ese tipo de aplicaciones lo que critica es como que qué tanto poder adquisitivo tenés, porque estoy segura como que si ella hubiera hecho el maquillaje en un fondo blanco perfecto, como muchos españoles lo hacen, como muchas hacen con el mismo contenido, no siempre tienen la misma crítica. Entonces también, y creo que también eso ha probado y ha provocado como de las tendencias a romantizar la vida de los demás, porque no es la vida que yo tengo. Vamos con los Get Ready With Me, y si usted ve como que entre más estatus tenga la persona y mejor cámara tenga, más nivel de atención va a llegar a tener que si no lo es. O si tiene cierto tipo de cuerpo o cierto color de piel, también va a llegar a tener más atención. Entonces siento que ahí también se reflejan como esas tendencias que tal vez trascienden más la ropa
y también, como me lo mencionaba Mariel, que vamos a decir más adelante, se han ido ligando a un sistema capitalista que nos está vendiendo como un tipo ideal de cuerpo para un tipo ideal de ropa, eh, para un tipo ideal de estética, y como a querer siempre aspirar a esa vida que uno nunca va a poder tener por todas las condiciones ligadas a esa. Entonces, tal vez no sé si quieres seguir, Mari, con la siguiente pregunta. Sí, claro. Dice, ¿consideras que los métodos de producción actual conllevan a una explotación laboral o esclavitud moderna? Entonces, le doy la palabra a Darla, que no he empezado todavía las preguntas. Yo considero que sí, que de fijo está ligado a la esclavitud moderna, pero que al mismo tiempo es como un tema muy difícil, porque digamos, de fijo ese tipo de tiendas le quitaron el trabajo a un montón de costureras, como ya negocios o empresas pequeñas, como que ya están instaladas, al menos en Costa Rica como país. También, ya como hablando propiamente de los métodos de producción, sí considero que están ligados a la esclavitud moderna. Si usted los ve, por ejemplo, en Bangladesh, que es uno de los principales países productores de Shein, de Zara, de todas estas tiendas, el 80% de las personas trabajadoras son mujeres. Entonces también está ligado como a una carga de género, como a esta idea de que las mujeres tienen mejores dedos para coser o para crear este tipo de artesanías. Entonces está ligado como toda una carga de género a ello, a mujeres que muchas veces son jefas de hogar o tienen necesidades específicas, más este país que está como una situación muy difícil donde la mayoría de sus aguas y todo se da para la producción de ropa que no usan ahí. Como que de fijo, y es muy triste la idea de saber que la ropa que están haciendo nunca van a tener el poder adquisitivo para poder usarla. Entonces sí es como una cuestión muy problemática, como de ese tipo de tiendas, de ese tipo de producción, de ese tipo de páginas, porque aunque usted lo intente, y es como algo que a mí me dolió mucho y fue muy difícil de aceptar, como no hay una manera de que la ropa que usted esté usando no haya sido ligada a este tipo de procesos. Como digamos, yo puedo coser yo mi ropa que probablemente la empresa que hizo la tela que estoy usando también explotó personas laboralmente para poder realizarla. O cuando se pusieron de moda mucho los collares con cristales, de fijo, muchas personas murieron en una mina para poder conseguir ese cristal. Entonces es como esta cuestión tan triste que por la que dicen como que es muy duro, que a uno le interesa como el ambiente, de que todo el método de producción está ligado como a la esclavitud de otras personas o de la misma tierra en sí. Entonces eso como que es algo que poco se habla, al menos lo siento yo aquí, como que cuando se habla mucho del fast fashion, se habla mucho como de que contamina, pero no de las implicaciones que tiene como en las personas que trabajan, porque por ejemplo en Bangladesh, como que un 95% de la población trabaja haciendo ropa. Entonces, si dejan de trabajar haciendo ropa, ¿cómo a qué se van a dedicar? El país no tiene los métodos o los medios de producción para que se dediquen a otra cosa. Y queda como esta cadena de que probablemente van a tener hijos y van a tener que dedicarse igual a la industria textil y va a ser una cadena que va a seguir y va a seguir y va a seguir y como que a nadie le va a importar. Incluso si nos vamos como a la historia del 8 de marzo, cuando hablan como de las mujeres en la fábrica y del humo morado que salió, ellas también estaban produciendo como cosas para la industria textil y eran quienes estaban en más huelgas y así porque eran una problemática donde, si bien es cierto aquí en Costa Rica, yo no voy a decir que no existe, sí tenemos como un código de trabajo que permite que la gente, no en todos los casos, pero tiene una facilidad de poder y hay insumos para que en caso de que tu condición laboral no te esté siendo como la que pide este código, tengas la posibilidad de reclamarlo, de acudir a algún tipo de justicia o de algún tipo de proceso que lo regule, pero en estos países no existe. Entonces es como un tema muy difícil y tal vez como que dejo esa idea para que Mariel pueda ampliarlo y de fijo Ale después también. Sí, claro. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo pienso también a la hora de pensar en los patrones de explotación laboral que hay en la moda, y ojo con lo que voy a decir porque jamás estoy comparando como la explotación que va a vivir una persona que más adelante voy a mencionar a, por ejemplo, estas clases de opresiones que está viviendo, que está diciendo, por ejemplo, Darla, con respecto a personas de muy bajos recursos económicos, ¿verdad? Que necesitan un trabajo y a la hora de conseguir este trabajo, no tengan ningún tipo de garantía, ¿verdad? Y es que yo quería mencionar también algo que yo he visto mucho, que es como la vida de las modelos, ¿verdad? Que tienen
este trabajo con respecto a su imagen y reproduciendo también este tipo de estándares de belleza, ¿verdad? Eurocentristas y con la idea de que las personas lindas son las personas delgadas, este tipo de cosas. Y muchas veces yo he visto varias denuncias que se han hecho, por ejemplo, a grandes, digamos, diseñadores, ese tipo de cosas, donde las modelos, por ejemplo, en el momento en el que tienen que llegar a diferentes eventos o, digamos, no me acuerdo cómo se dice eso, photoshoots, digamos, y como este tipo de cosas, normalmente son jornadas muy largas en las que ni siquiera las dejan tener, por ejemplo, un refrigerio o alimentarse de alguna manera. ¿Por qué? Porque ellas tienen que seguir reproduciendo este tipo de patrón en el cual no pueden, o sea, para estas personas, muchas veces, para las personas que las obligan, muchas veces es este tema de que si usted come algo, evidentemente eso va a hacer que haya un cambio en su cuerpo, o se va a ver un poquito más inflamado o algo así, y eso va a hacer que, ¿verdad? Su imagen no sea de la misma manera. Entonces, como que yo siento que muchas veces también no es solamente una explotación en el momento, sino que también es una explotación muy común, digamos, de que tienen que seguir una dieta estricta y durante toda su vida y tienen que hacer ciertas horas de ejercicio durante toda su vida, que muchas veces tienen implicaciones de salud muy grandes dentro de, ¿verdad? Dentro de su estilo de vida y así. Entonces, digamos, yo quería poner ese ejemplo, que no es exactamente la explotación laboral o la esclavitud moderna que tal vez uno podría pensar originalmente, y más que todo con las cosas terribles que sabemos que pasan, por ejemplo, en estos países que están bajo por así decirlo, este imperialismo en el cual no pueden salir de ahí, ¿verdad? Entonces, como que yo quería poner un ejemplo que tal vez vemos más desde ya las personas que están dentro de la industria en un punto jerárquicamente mayor, ¿verdad? Y en el cual tienen mucho poder y muchísimos privilegios, pero de una u otra forma, estas ideas se meten mucho con su vida de igual manera, ¿verdad? Y también justamente por eso de que es muy común esto en modelos mujeres y bueno, también en modelos hombres y cualquier identidad que esté vendiendo un producto y que por eso tiene que verse de una manera diferente. Es evidente que actualmente podemos ver más una imagen de la moda un poco más variada, un poco más diversa, en el cual tal vez no se va a limitar a esta idea, pero es algo que es muy común cuando se conocen, por así decirlo, historias de personas que han sido modelos famosas o que han tenido, ¿verdad? De una u otra forma se han visto involucradas en este tipo de eventos y de jornadas laborales, ¿verdad? Y con respecto a lo que estaba diciendo Darla, con respecto a la legislación laboral, creo que una de las cosas más frustrantes que hay en un país como Costa Rica es que cada vez se siguen más los intereses del sector de la élite, ¿verdad? Y eso quiere decir que se va a seguir esta ideología de que para usted tener una ganancia económica tiene que sufrir, tiene que tener una jornada enorme, tiene que tener trabajos que le dañan su salud y su integridad y su dignidad y todo lo que pueda dañarles. Y sin embargo, entonces por esa razón se le da un privilegio a ciertas empresas para que entren al país y también reproduzcan estos patrones y estas costumbres, ¿verdad? Y al final de cuentas, el Código de Trabajo, la legislación que costó millones de movimientos sociales a nivel mundial y que vino de alguna u otra forma a Costa Rica y se reprodujo de esta manera, pierde de una u otra forma la legitimidad, puesto que la gente no la está siguiendo. Y la gente, no me refiero a vos y yo, que somos mortales, por así decirlo, que vivimos en la sociedad de una, ya sea clase media o clase baja o clase media baja, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí está mucho este tema de que las personas que tienen un poder, ya sea la clase política, los empresarios, multimillonarios, este tipo de cosas, no, o sea, ya la legislación de los derechos humanos, incluso en un ámbito como la moda, pasa a otro sector, a otro nivel. Eso no es tan importante como que nosotros tengamos una ganancia económica, porque la ganancia económica mayor la vamos a tener nosotros, la sociedad alta, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es muy común, por ejemplo, cuando uno va caminando, por ejemplo, en la UCR, hace poco abrieron una tienda de Shein ahí, y yo me quedé así como, porque sí se ve como de una u otra forma ha llegado a nuestro país y ha como que impuesto estos estándares, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí honestamente me parece algo sumamente frustrante, pero pues sí.
Y cuando la vi, qué colerón. Lo peor de todo es que siempre está llena. Entonces, uno, donde prenden gente. Pero bueno, siguiendo esos temas, ¿verdad? Ahora que Arla mencionaba Bangladesh, es exactamente, es uno de los mayores, no, de hecho es el mayor productor de textiles para estas marcas de todo el mundo, ¿verdad? Hace poco hubo una huelga, de hecho. En la huelga esta de Bangladesh pedían más dinero, ¿verdad? De salario, porque les pagaban una cochinada, básicamente, y menos horas laboradas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Ellos, estas empresas, que son ni siquiera las personas estas que trabajan, ¿verdad? En estos puestos, ni siquiera trabajan directamente para Shane o para Zara o para Forever 21, ¿verdad? No, ellos trabajan para una empresa completamente diferente y esta empresa, una vez que tenga ya estas telas, los textiles, ya básicamente todo hecho, ahí se lo vende a Shane, a Forever 21, a Zara y todas esas empresas. Entonces, una vez que ellos se fueron a las calles, ¿verdad? Tomaron las calles, hicieron esta huelga, pedía más dinero, ellos eso se los podían cumplir, no todo el que pedían, se los podían cumplir, pero no todo, ¿verdad? Pero lo que dijeron, eso sí no, es las horas trabajadas, no podemos darle menos horas trabajadas, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué rayos no les pueden dar menos horas trabajadas? Porque si nosotros queremos seguir con este modelo y queremos hacerlo de una manera humana, es literalmente imposible. Ninguna persona puede estar ahí, y es que no son 8 horas seguidas, 12, no, son días trabajados de 14 horas, ¿verdad? En una máquina, cosiendo, haciendo prints, incluso crochets, ¿verdad? Entonces, es literalmente imposible que una persona normal esté cumpliendo am, perdón, esté cumpliendo estas pues, necesidades básicas, ¿verdad? Humanas y cumplir con las cuotas que le piden. Entonces, es insostenible por donde se le vea, de una manera social, de una manera ecológica e incluso económicamente para el consumidor es insostenible también, ¿verdad? Entonces, imagínate vos que estas personas ganan miserias, ¿verdad? Y una vez que le llega el producto, por ejemplo, en Zara, ¿verdad? Una blusa en Zara que puede costar entre 16 a 30.000, una hora así, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, por ejemplo. Y de esos 16 a 30.000, por esa blusa, solo esa blusa, ¿verdad? La persona que hizo esa blusa probablemente, si lo convertimos, ¿verdad? Está ganando aproximadamente 20 colones solo por esa blusa, ¿verdad? Entonces, y eso tal vez puede ser hasta una exageración en algunos casos. En India es donde se les paga aún menos, ¿verdad? Desgraciadamente ahí las leyes del trabajador son mucho peores que en Bangladesh. Entonces, no, perdón, Bangladesh, la misma vara, nada que ver. Entonces, esto nos lleva al final de que si las personas que trabajan, ¿verdad? No son dueñas, pues, de su trabajo en sí, ellos no tienen los derechos por ley y como decía Mario, ¿verdad? Las personas que están en la élite, ellos son siempre los que escogen y las leyes que los benefician a ellos mismos. Entonces, ellos no van a poner una ley que no los beneficie. Por eso es que, por eso es tan importante este tipo de protestas, ¿verdad? Diría yo, de la parte social. Porque a mí me contaba mi abuela, que también cose, ¿verdad? Que antes la gente se compraba la tela para hacer los vestidos y un vestido, por ejemplo, les duraba un año mínimo, ¿verdad? Y si se le caía algo, ese mismo vestido, la mamá, la abuelita o cualquier persona matriarca en esa sociedad, ¿verdad? Se lo arreglaba y lo podía seguir usando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahorita las costureras básicamente se están quedando algunas sin trabajo, ¿verdad? Y los costureros también. ¿Por qué? Porque me sale hasta más barato incluso comprar la misma camiseta 7 veces, usarla 7 veces, 7 veces, 7 diferentes veces en Shane, ¿verdad? Que con la misma camiseta, ponérmela, lavarla, es de mala calidad, entonces se me va a romper, mandarla a la costurera, que cobra baratísimo algunas, ¿verdad? Hay costureras que cobran 2.000 por un arreglo, que por el trabajo que lleva eso básicamente no es nada. Entonces, este tipo de explotación
es intrínseca ya del sistema de fast fashion, ¿verdad? No se puede tener el fast fashion sin explotación. ¿Hay alternativas de, de moda sostenible? Sí, las hay. Y hay incluso mucho menos, ¿verdad? Mucho menos más alternativas que no tengan ningún tipo de maltrato, ya sea o ambiental o laboral también, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, yo puedo contar con una mano y me sobran dedos de las marcas que hacen ropa de una manera sostenible y que a sus trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Les pagan así lo que se merecen. El problema es que no son tan accesibles porque son caras, ¿verdad? Ese es el problema. Si queremos que algo, desgraciadamente, en este momento, ¿verdad? Si queremos que algo sea sostenible con el ambiente, sostenible con las personas que lo hacen también, nos va a costar dinero. Eso es el problema, ¿verdad? Entonces, alternativas hay, pero bueno, eso ya es otro tema que vamos a discutir más tarde. Pero sí, no, o sea, es totalmente un desastre, ¿verdad? Todo lo que viene siendo esa explotación. Y como les digo, y reitero otra vez, es que con el mismo sistema que tenemos ahorita, el fast fashion es insostenible por donde sea que uno lo vea. No puede seguir, si va a seguir, ¿verdad? Sin ningún tipo de maltrato. Entonces, sí. Tal vez podemos continuar con la siguiente pregunta. Entonces, no sé si a Darla le gustaría continuar. Sí, la siguiente pregunta, y de la mano con lo que estábamos diciendo, me parece como que va mucho con el tema, es ¿cómo consideras que la industria de la moda reproduce los patrones capitalistas? Entonces yo creo que ahí podemos como ampliarnos muchísimo más, como dónde lo vemos, incluso agarrándonos tal vez de este ejemplo que también Mariel mencionaba, como de las modelos que también se ven envueltas como en toda esta rama y sistemas que tal vez no es lo que quieren, pero es como lo que sucede. Y le doy la palabra a Alejandro. Bueno, primero que todo, ¿verdad? En este tipo de empresas que pues prolongan lo del fast fashion, hay que entender que el arte ya no lo tienen ni en el nombre, básicamente, ¿verdad? Hablábamos antes de que la moda es una expresión personal, una expresión del individuo, y pues eso es en una u otra forma es arte. Eso es lo que yo quiero expresar con mi cuerpo, con mi ropa, ¿verdad? Estas técnicas que utiliza el fast fashion, como les digo, primero que todo, desde el principio, ¿verdad? Desde antes de incluso crear algo, ellos se lo roban. Hay miles y miles y miles y miles de videos en TikTok, en diferentes redes, ¿verdad? De creadores de contenido y creadores de ropa muy, muy, muy pequeños en los que llega Shein, llega Alibaba incluso, esta gente, ¿verdad? También Forever 21, Zara también incluso, a unas marcas más grandes, ¿verdad? Que solo se roban diseños, algo que pegó y ahora como vivimos en este mundo de conexión tan grande, ¿verdad? Si algo se hace viral en TikTok, en 5 días usted ya puede ver, no, menos, en 3 días usted ya puede ver ropa, ¿verdad? De esta persona que se hizo famosa ahí. Y claramente eso es insostenible. Ahora, como les decía, es literalmente imposible seguir con este sistema, ¿verdad? Si no va de la mano de la explotación de todos los que están abajo, de los trabajadores y las trabajadoras, de los consumidores también, ¿verdad? Como el capitalismo, o sea, el capitalismo no se le puede desarraigar de la explotación de otras personas, si no, no podríamos tener las cosas que tenemos ahora. Entonces, eso es en la parte de los trabajadores, ¿verdad? Ahora lo tenemos con los consumidores también. A ver, ¿cómo se ve eso reflejado con el capitalismo? Tipo, es muy fácil. Un escenario que nos pasa casi a todos todos los días, ¿no? Estoy yo, pues en TikTok. Llevo ahí 15 minutos. El mismo ejemplo. Veo algo que me gusta. Ah, mira qué chiva este pantalón. Lo tiene Drake. Un ejemplo, ¿verdad? Random. Entonces, en ese mismo scroll
Han pasado 5 minutos y de hecho usted en TikTok también puede comprar cosas, ¿verdad? Nada se escapa del capital. Siempre, siempre, siempre vamos a terminar siendo consumidores, porque en un sistema capitalista eso somos, somos consumidores, lo que importa es lo que usted pueda consumir, lo que importa es lo que usted pueda gastar, no qué tan sostenible es, ni qué tan bueno nos hace como sociedad, no. Lo único que nos importa básicamente no, lo único que nos importa en sí es lo que podamos gastar, ¿verdad? Entonces, si yo veo este pantalón, me gusta, mira qué chiva. Ok, voy a buscarlo en la tienda original, que puede ser que Drake sea una persona muy consciente, ¿verdad? Que lo dudo, pero bueno, sea una persona muy consciente y que busque marcas muy éticas, muy sostenibles con el ambiente, pero este pantalón va a costar $1,000 probablemente. Alejandro Retana no tiene $1,000 para gastar en un pantalón. Entonces, claramente lo que hago es buscar este pantalón en estas páginas como Shane y ahí me va a salir. O sea, todo, ahí venden de todo, es increíble, yo no lo puedo creer. Y entonces, ese pantalón en vez de $1,000 me va a costar entre 20, 30, a lo mucho, tal vez. Entonces, cuando ya lo tenga, como lo decíamos antes, ¿verdad? De esos $20 que yo gasté, el trabajador que en realidad lo hizo se queda 20 colones, por decirlo así, ¿verdad? Y todo, todo, todo queda en la empresa en sí que vende el producto, no en la que lo hace. Entonces ese es un problema claramente muy capitalista en esa parte, ¿verdad? Entonces, eso es cuando queda en el producto. Otra cosa es cuando el producto lo mandan de allá hasta acá, ¿verdad? Por eso nosotros siempre decimos que lo mejor es consumir local. Pero ¿qué pasa cuando no hay opciones locales, verdad? ¿Y qué pasa cuando las opciones locales están fuera de mi alcance? Claramente tenemos que ceder a estas otras opciones. Entonces, esta cadena que por donde vea que uno quiera, siempre está ahí dañando y dañando y dañando a la industria en sí, ¿verdad? Porque ¿qué sigue? Eso es lo que nos preguntamos. ¿Qué sigue después del fast fashion, verdad? ¿A qué más podemos seguir? Y es que, bueno, según unos estudios que estaba viendo, esto ya es un poco viejo, entonces puede estar un poco desactualizado, pero la industria de la moda, después de la pandemia, ¿verdad? Esto es como 2022 a finales más o menos, ha sido el segundo contaminante más grande en el planeta. Puede que no esté al 100 con ese dato, ¿verdad? Pero de que es un contaminante grande, lo es específicamente, ¿verdad? Entonces, como consumidores, y es que es horrible porque también estas empresas son multinacionales, que ya son corporaciones en sí, y estas corporaciones tienen grupos de personas que de una manera u otra le tratan de vender a usted, que viene siendo lo de la publicidad, ¿verdad? Y no es publicidad bonita, de que le ponemos un anuncio de que aquí está su pantalón, el pantalón está barato, pero desgraciadamente lo hizo de esa manera. No, eso lo esconden inmensamente. Hace como 6 meses, de hecho, invitaron a un montón de influencers de TikTok, de Instagram, todas estas de moda, a los headquarters o a las oficinas, ¿verdad? De Shane, que están en Inglaterra, si mal no me equivoco. Entonces los invitaron, hicieron todo esto, y entonces todos estos influencers, que eran como 100 se llevaban esa imagen que vieron de Shane, ¿verdad? Que era una oficina bonita y que sí, lo hacían en Bangladesh, pero que nunca fueron a las fábricas, obviamente, ¿verdad? Les enseñaban fotos muy divertidas, de hecho, porque se parecía que es todo felices ahí, ¿verdad? Haciendo esas prendas, pero claramente esa no es la realidad. Entonces estas personas se iban y como son influencers, claramente pues influencian a su audiencia, ¿verdad? Entonces decían, sí, no, 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 no. Yo compro estos hauls, que es otro tema también, ¿verdad? Los hauls de Shane de $100 y son como 50 prendas diferentes, ¿verdad? Y tras de eso, del parte del consumidor, es esta idea del consumismo desacelerado, ¿verdad? Básicamente. Entonces es el yo consumir, consumir y consumir y consumir y hasta ahí. O sea, mi único motivo es consumir porque tengo que hacer contenido a estas personas. Y si no hago contenido, mi único motivo es consumir porque las otras personas tienen que verme como yo brillo con esta ropa, ¿verdad? Como estoy a la moda, como tengo dinero para estar comprando tantas cosas.
Entonces, y es un tema enorme, ¿no? Se puede hablar por siempre, pero no sé si Mari tal vez quiera seguir tocando otros temas ahí Mari me dijo que le diéramos un chance, entonces si querés, o no. sigo yo. Dale, dale. Y yo creo, o sea, de fijo es un tema como para ampliar en muchísimas cosas, pero quería hacer como hablar de cosas puntuales, digamos. Y es que a mí me choca mucho, y con esto que mencionaba Mariel, siempre me ha chocado mucho como de dónde sale el estigma de los cuerpos de las modelos, porque es como toda esta idea de los 90 donde empezaron a poner caras exceso de bonitas y como cierto tipo, entonces era como, ella está luciendo ella, no está luciendo la ropa. Ujú, Entonces empezaron con este estándar o esta idea de que las modelos tenían que ser súper delgadas, tenían que tener un tipo de cuerpo en específico, que casi siempre era un cuerpo muy delgado, triángulo invertido, porque eso es lo que modela la ropa. Entonces como que, y estos diseñadores que hacen este tipo de ropa, casi siempre, porque no puedo decir siempre, pero en su gran mayoría de los casos son personas privilegiadas, digamos. Hay gente que tuvo la oportunidad de poder diseñar y dedicarse de vida a eso porque tiene algún familiar que antes lo hacía, como por ejemplo Donatella Versace, que antes Gianni Versace diseñaba, entonces ya tuve la oportunidad de poder seguirlo haciendo porque su hermano lo hacía. O hay muchísimos ejemplos y siento que es un problema muy grande porque también está como toda esta industria y todo eso que dijiste antes de que, o sea, ¿cuántos diseños no se ha robado Shane de personas? Porque yo podría diseñar algo y subirlo en TikTok y este momento y mañana Shane lo va a tener ya hecho en una fábrica. Entonces tampoco dejan como a personas que de fijo tienen muchísimo talento poder comenzar a posicionarse en ese tipo de industrias, porque también no tienen el capital para producirlo ya de manera masiva y entregarlo en todo el mundo, o no tienen los recursos para decirle a un influencer o a una persona famosa que lo enseñe para que lo vean. Entonces así también van quitando como oportunidades y van dejándolo como en un grupo en específico. Y exacto. por, ot- Ah, por otro lado, siento que también es como un problema muy grande como esta idea que ha tenido ahora como los famosos de que ellos también pueden diseñar y sí. tal vez no tanto diseñar ropa, sino diseñar muchas cosas, porque digamos, por poner un ejemplo, Rihanna tiene una marca de maquillaje, Ariana Grande tiene una marca de maquillaje, Hailey Bieber tiene una marca de skincare, Selena Gómez tiene una marca de maquillaje, y así van muchas cosas que probablemente sí están hechas en un laboratorio como con sus regulaciones, pero de ahí nacen como los dupes, que son como esas cosas que son más accesibles para mí. Entonces de ahí nace Shane, obviamente, pero con la idea de She Glam, que siento que es como una parte muy importante que también se ve como reflejada en la moda y en la estética, que es como el maquillaje. ¿Por qué? Porque She Glam tiene X rubor, que es un dupe del rubor de Selena Gómez. Entonces todo el mundo quiere tener el rubor de She Glam. Y salen en TikTok reviews como de She Glam acaba de sacar esta colección de ositos cariñositos, donde claramente Shane habló con los dueños de ositos cariñositos para sacar la colección, pero la colección se hizo muy viral porque X persona la subió. O qué sé yo, hace poco sacaron otra y están sacando como una cada 2, 3 semanas. Entonces como que ese tipo de páginas, y es como lo que decías antes, que Shane vende de todo, como usted puede meterse a la página y encontrar cualquier cosa, desde un mueble hasta un estuche para el celular. Entonces, ese problema quita como todo lo local, porque obviamente yo voy a preferir comprarme un estuche para el celular en Shane porque tal vez está más en tendencia que en un negocio local porque les llegó más rápido, porque son quienes los fabrican o son quienes crean la tendencia. Porque, por ejemplo, y yo lo vi mucho con esta colección de ositos cariñositos y me dio mucha risa, como que se pusieron en tendencia en TikTok de la nada. Y ahora Miniso trajo peluches de los ositos cariñositos. Y ahora están como en las camisas de como muchas tiendas. Y Sara también saca colecciones. O con Hello Kitty, por ejemplo, de que Sara saca una colección de Hello Kitty. Entonces, como que yo siento que buscan ese tipo de cosas y son ellos quienes las hacen virales. No es que uno cree, tipo, le pagan a un influencer para que ese influencer lo empiece a subir. Le pagan a otro para que lo empiece a subir. X persona famosa lo vio y ya lo empieza a subir. Entonces esto va ligando como todo el capital, porque si usted lo ve de alguien que usted admira o que usted quiere ser, usted lo va a querer, como decías antes. Y consiguiendo con el ejemplo del pantalón, puedes comprarte el pantalón en Shane y que no te dice que mañana esa persona famosa va a salir con otro diferente y también lo vas a querer y está como este círculo vicioso de nunca voy a estar a la moda porque hoy tengo cierta ropa que es viral
y mañana va a haber otra completamente diferente. Es como de fijo, hoy conseguí un lazo por fin y ya mañana no están de moda los lazos. Entonces es como toda una cadena de problemas que no podemos como lograr parar porque seguimos como en un sistema capital, no solo nosotros, sino como todo el resto del mundo. Entonces va a ser como muchísimo más difícil de parar. Y con Shane, digo, a mí me pega mucho porque yo recuerdo en pandemia, mi abuela también cose. Entonces como que le llegaba el montón de ropa de Shane para arreglarla porque la pidieron y la talla estaba mal, o venía algo descosido, o un botón suelto, o así. Y es verdad, al final lo que las costureras cobran son 2.000 por algo que es como soltar toda una pieza de ropa que implica tiempo, esfuerzo y volver a armar toda esa pieza desde cero. Entonces, al final, ellas, como pequeñas productoras, se están quedando como sin nada y lo que reciben son como ese tipo de migajas de estas grandes empresas. Porque, digo, obviamente yo no le voy a exigir a un trabajador en pésimas condiciones hacer la ropa bien, sé que tal vez no lo puede hacer. Y esta ropa pasa como por un proceso donde se envía hasta acá y toda la cadena de producción que hay detrás, pero al final de cuentas sigue como provocando eso, tipo, yo sé que yo puedo ir a comprar algo en la tienda de Shane que está por la UCR y se lo voy a tener que llevar a mami a que me ayude a arreglarlo porque no me queda o porque está mal hecho. Entonces sí, creo que es como un problema muy grande, es como una cadena de producción que y no podemos parar aunque tratemos de. No sé si quieres hablar como de eso también, Mari. Sí, claro. Bueno, yo creo que las intervenciones que ustedes han hecho han sido bastante significativas y bastante grandes. Yo estuve pensando que hace unos días yo estaba viendo una serie de Netflix y la protagonista de la serie tenía eh, justamente un pantalón específico y como que la forma en la que ella usaba en las cámaras el pantalón, yo decía, ma, yo quiero un pantalón así. Y yo al mismo tiempo digo, una se da cuenta que cae en este tipo de patrones sociales en los cuales el pantalón y cuando la cámara la enfoca a ella, la ropa que ella tiene puesta está estratégicamente planeada para que, ¿verdad? Para que las personas vean, hey, esto le queda muy bien a ella, yo quiero que me quede igual, yo quiero comprar este mismo producto para que me quede justamente de la misma manera. Perdón. Entonces, básicamente yo creo que al final de cuentas, como dice Darla, es algo que al final de cuentas uno no puede escapar, porque al final de cuentas este tipo de personas que tienen una ropa que lleva muchísimo más tiempo haciéndolo y muchísimo más esfuerzo y mucho más importante, una inversión económica de esa persona al invertir, por ejemplo, en telas, en materiales, en la máquina de coser y todo ese tipo de cosas, hace que la persona no tenga más posibilidad de sobrevivir más que en este mismo sistema, ¿verdad? En el cual ella tiene que sacrificar mucho de su tiempo, mucho de su trabajo, mucho de su dinero en beneficiar al sistema, ¿verdad? Porque simplemente no tiene otra forma de vivir, ¿verdad? Yo conozco a varias señoras, todas son señoras, que son justamente, se dedican a esto, el tema de ser costureras lo que tienen, bueno, evidentemente, como mencionaba Darla, es una gran crisis a nivel de que están estas grandes competencias y ellas que tienen el trabajo que les asignan, por ejemplo, personas que son clientes frecuentes de ella o personas que pueden justamente pagar el arreglar la misma ropa que ya compraron o si no, de usarla así y al final de cuentas es muy dañino también para su estilo de vida y para su economía, ¿verdad? Creo que lo mismo pasa, por ejemplo, con la industria de los alimentos, que también es una industria que a pesar de que no es el tema principal de esto, tiene muchos daños a nivel social, y a nivel económico y a nivel ambiental, pero específicamente se ve cómo están las grandes transnacionales que traen todos los restaurantes de comida rápida, este tipo de cosas, y al final de cuentas es más común el ver que personas consumen de este tipo de restaurantes a ver que consumen, por ejemplo, de la soda que está cerca de mi casa, digamos, o verdad. Entonces se da esta competencia que es totalmente desigual y que lo único, al final de cuentas, llega a un punto en el que lo único que pueden hacer estas personas que trabajan de manera independiente es unirse a un a un contexto en el cual, como ya hemos dicho anteriormente, no tiene ningún tipo de garantía social, ¿verdad? Porque incluso cuando las vemos en algunos países como Costa Rica, dentro de las leyes, muchas veces no se aplica y en muchos países esa legislación ni siquiera existe, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, yo no tengo tantísimo que aportar como los compañeros, puesto que ya ellos lo dijeron todo. Creo que me toca a mí decir la pregunta, ¿verdad, Lara? Sí, Mari.
Ok, perfecto. Ahora siguiendo con una pregunta bastante parecida que la anterior, dice, ¿cómo consideras que la industria de la moda reproduce los patrones patriarcales? Entonces le puedo dar la palabra a Alejandro. Gracias, gracias. Bueno, am, hay una noción, ¿verdad? Y hubo una noción, ya no tanto, pero todavía desgraciadamente se ve impregnada, ¿verdad? De que la moda es para las mujeres, ha sido para las mujeres y será para las mujeres, ¿verdad? Esa no es la realidad. Y primero que todo, ¿verdad? Hay que pensar desde quién empezó esto de la moda, o al menos la moda como una industria, ¿verdad? Porque como hemos venido hablando, ropa siempre ha habido y siempre ha habido también algún tipo de tendencias. Podemos pensar en incluso los mayas que utilizaban diferentes tipos de ropa, ¿verdad? Diferentes ocasiones y no tenían ningún propósito en sí, solo los utilizaban porque era más un juego social entre ellos, ¿verdad? De cómo, tal y como lo es ahora, básicamente. Entonces, estaba leyendo un poco de este tema, de hecho, porque sí se sabe que la industria en sí de la moda empezó por los hombres, claramente, ¿verdad? Ahí empezó este juego de la creación. Y es que en inglés, en Inglaterra, ¿verdad? Donde se empezó esto más que todo, la palabra tailor, que es como costurera o costurero, se utilizaba más solo para los hombres. Entonces, el hombre era el tailor y la mujer era la ayudante, nada más, ¿verdad? Incluso cuando las mujeres eran las que producían los diseños. Las mujeres empezaron más que todo a lo que conocemos ahora como diseños de moda, porque los hombres lo que hacían, los dueños, era replicar ciertas recetas, podríamos decirlo de una manera así, ¿verdad? Que se bien del pasado, o pantalones, vestidos, que en este caso, ¿verdad? Utilizaban los hombres también, que entonces esta idea incluso de que la moda tiene género en sí, de que lo que yo uso, ¿verdad? Lo uso porque soy hombre y si una mujer usa esto, lo usa porque es mujer, es un mito completamente. La moda en sí es cíclica. Hombres heterosexuales cíclicamente han utilizado vestidos, tanto como mujeres antes se utilizaban pantalones, ¿verdad? Y diferentes cosas. Tacones, la realeza utilizaba en los 1700, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya más que todo, centrándonos en la pregunta, ¿verdad? En la actualidad es muy importante porque sigue siendo visto como un sistema y una jerarquía, ¿verdad? De mujeres, que las mujeres están arriba y las mujeres son las que modelan más, las mujeres son las que consumen más, que en sí es cierto, las que consumen más que todo, ¿verdad? Pero sigue siendo controlado por hombres. Entonces, atrás de todo lo que vemos, incluso, ¿verdad? Todavía está ahí la garra del patriarcado, porque al final, pues el patriarcado está conectado con todo lo que viene viendo el capitalismo, ¿verdad? No podemos quitarle, solo porque es algo hecho por mujeres, ¿verdad? No podemos quitarle este pensamiento de que sí, esto está hecho por mujeres, para mujeres, entonces ya el patriarcado no está aquí. Si seguimos luchando, jugando, perdón, con las mismas reglas del capitalismo que en sí ya tiene esta discriminación opuesta, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, más que todo. Entonces, se replica de esa manera, ¿no? O sea, al final, el que está jalando todo son, posiblemente una mesa de hombres en traje, ¿verdad? Porque, como les digo, es capital, entonces tiene que seguir ciertas reglas. Yo creo que más que todo sería eso, ¿verdad? Porque podríamos irnos también en la parte del género, de, por ejemplo, yo como una persona masculina heterosexual, ¿verdad? Me tengo que vestir de una manera específica para poder incluso socialmente estar con mis amigos que también son heterosexuales, ¿verdad? Hombres heterosexuales. Pero como de hecho, es una parte muy bonita y algo muy revolucionario, pienso yo, que una persona heterosexual o una persona trans, ¿verdad? Se ponga una nagua. Y es algo demasiado sencillo, pero si uno se pone a pensarlo y el contexto social que tiene, ¿verdad? Es ya ponerse
empezar básicamente a romper esos estereotipos que nos han marcado, ¿verdad? ¿Podremos salir de esos estereotipos alguna vez? Tal vez sí, tal vez no, posiblemente. Yo no tengo la respuesta, ¿verdad? Pero entre más personas empiecen a salirse de esa garra del patriarcado que tiene a la moda, ¿verdad? Creo que sí hay una posibilidad, al menos, de que cambiemos el paradigma con el que pensamos. Y una vez que cambiemos ese paradigma, tal vez la forma de producción pueda cambiar también. Sí, ese sería mi aporte en este tema. Claro, muchas gracias. A mí me parece sumamente interesante lo que dice Ale en este sentido, porque justamente hace unos días estaba hablando con unos amigos y yo les estaba diciendo que yo siempre personifico el patriarcado como una persona, valga la redundancia, y esa persona siempre es como la persona que usted se puede imaginar que tiene más privilegios, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, un hombre cisgénero, heterosexual, blanco, adinerado, ¿verdad? Este tipo de características, pero siempre me lo he imaginado como una persona en traje entero. ¿Verdad? Y es justamente lo que nosotros estábamos comentando antes, que al final de cuentas el traje entero lo que significa es esta posición de poder. Pero es mucho más común que, por ejemplo, se ve que al verse elegantes, entre comillas, las mujeres tienen un poco más de opciones a la hora de vestirse, a la hora de acomodar lo que se ponen en sus outfits para que se vean de tal manera que si ponemos un accesorio diferente, por ejemplo, si yo me quito este collar y me pongo un collar de perlas y me peino diferente y me maquillo diferente, me voy a ver más elegante, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, hay como ciertas características y símbolos que se notan más, digamos, con respecto a las mujeres, que por ejemplo los hombres con el hecho de ponerse un traje que tiene camisa, pantalón, zapatos de vestir, saco y corbata, ¿verdad? Y eso es como lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasa si un hombre quiere verse elegante? No necesariamente quiere usar este tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que eso es algo muy común también con lo que estamos hablando con respecto a la clase, ¿verdad? A lo que esta persona que tiene un poder puede, sin embargo, mostrar. Porque incluso, digamos, podemos ver como lo que pasó hace unos años cuando Harry Styles se puso un vestido para Vogue, para la portada de Vogue, y obviamente hubiera gente que lo, digamos, lo criticaba mucho por eso, gente conservadora y todo eso, pero lo que más se veía desde la gente joven era un apoyo, incluso cuando han habido celebridades que ya lo habían hecho antes. Lo que pasa es que las celebridades no tenían esa plataforma y ese poder como el que tenía Harry Styles en su momento, ¿verdad? Entonces yo creo que esto también es una dinámica muy interesante, porque sí, evidentemente tiene un sentido patriarcal enorme y porque normalmente lo que las mujeres han usado a lo largo de la sociedad, hasta incluso hasta la actualidad, es como este estándar de lo que debemos verlos. Que las mujeres que son más bajitas, que deberían verse más altas, que deberían verse esbeltas, y las mujeres que somos altas o somos grandes, deberíamos vernos delgadas. Entonces, o sea, está bien que seamos altas, pero tenemos que ser súper flacas, ¿verdad? Y qué tales colores a usted le quedan bien, pero si usted quiere usar otros colores, no, es que no les lucen, ¿verdad? No, no resaltan tal cosa o verdad, este tipo de cosas, es justamente esta expectativa que se tiene de un grupo social de que tiene que verse de esta manera, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo creo que es bastante interesante porque además está también este dilema, por ejemplo, en un país o perdón, en un continente como Latinoamérica, en el cual tenemos que seguir las tendencias y las cosas que nos imponen desde otro lugar, ¿verdad? Entonces es como el trasfondo patriarcal no es únicamente patriarcal, sino que es lo que se espera de las mujeres y lo que se espera de los hombres. Entonces, la figura, las siluetas que se hacen en su misma vestimenta, es como sí, ok, entonces si este hombre se ve más alto, se ve más grande, eso quiere decir que tiene más poder sobre la mujer, que lo que tiene que verse es delgada, es pequeñita, es lo más mínima posible, puesto que esa es la accesibilidad que tiene que mostrar, que ella es una persona vulnerable y que esta otra persona más bien es una persona fuerte, es una persona que tiene poder. Y eso incluso lo vemos reflejado, no solamente como en los diseñadores, ¿verdad? O la gente que tiene más poder, sino que al final de cuentas, incluso cuando hay ropa cara, en algún momento llega a negocios como, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, por ejemplo, las cenas de segunda mano. Entonces, digamos, personas que tal vez no tienen tanto poder económico, al final de cuentas, lo único que les queda es usar lo que encuentran, ¿verdad? O lo que tienen. Entonces, justamente no, digamos, el hecho de el salir un poco de ese estigma o de ese patrón de género, no quiere solamente decir lo que uno piensa como ideológicamente, sino también las posibilidades que se tiene de transformar su ropa. Y al final volvemos al mismo tema, al tema de que tal vez el arreglar su ropa no es tan accesible para ciertas personas,
pero la ropa en general tampoco lo es, entonces tienen que usar lo que encuentran y muchas veces cuando están buscando algo es como, ok, usted se pone esta camisa porque usted es hombre y usted se pone tal cosa porque usted es mujer y si usted se quiere ver mejor tiene que seguir esta clase de reglas que hacen que verdad, que usted esté transmitiendo justamente lo mismo que estábamos hablando, de que al final de cuentas la moda sigue siendo este mecanismo de control social, entonces usted tiene que transmitir algo que vaya de acuerdo con su sociedad y vaya de acuerdo a lo que usted quiere lograr. Eso incluso se ve muy reflejado, por ejemplo, en el tema de entrevistas de trabajo. Digamos, como no, es que usted se ve como muy, digamos, si usted es mujer, se ve muy masculina con eso, entonces con eso usted no la van a contratar. O usted como hombre se ve muy femenino con esto, con eso nadie le va a creer, nadie le va a contratar. Y eso pasa incluso en el tema político, porque recuerdo perfectamente hace un tiempo que la gente he visto mucho que critica al diputado Ariel Robles porque tiene una perforación en la oreja. Y a mí eso me parece sumamente interesante porque al final de cuentas él, quiera o no, tiene que seguir con un código de vestimenta en la Asamblea Legislativa y tiene que, ¿verdad? Este, seguir con esta idea de que los hombres para verse formales en un lugar como el Poder Legislativo de Costa Rica y todo esto, tienen que verse de cierta manera, pero solamente con el hecho de que él tenga un arete, hace una idea totalmente diferente a él, porque eso es algo que usan las mujeres, ¿verdad? Un hombre que lo haga es algo totalmente extraño y más bien quítese eso porque usted nadie lo va a tomar en serio, ¿verdad? Eso es lo que, el comentario que alguien haría perfectamente. No es lo que yo pienso, evidentemente, ¿verdad? Pero bueno, eso sería. Sí, tal vez por mi lado y para no redundar como con lo que dijeron, porque sí me pareció muy completo, pero hubo algo que me resonó mucho y fue esto que dijo Ale en un inicio de como un grupo de hombres blancos como adinerados y me recordó mucho a Barbie, como Barbie, como con todo ese estigma que carga o que cargó en algún tiempo, tanto de ser como cuando usted le decían, como "Si es una rubia, entonces es una Barbie, a ser como este modelo de superación donde yo puedo ser lo que yo quiera hacer. Y en la película se reflejó mucho como la muñeca vivía como cada momento de la vida de una mujer. Y cuando uno ve como quienes dirigen Mattel o quienes dirigen el diseño de Barbie, eran como un grupo de señores. Entonces, en la película era muy gracioso de ver, pero al final es como una realidad bastante triste, digamos, porque de fijo no es solo con Barbie, es como que con muchísimas cosas más y, y es muy difícil como poder cambiar eso. Y tal vez como para ampliar un poco como en este tema, como de cómo se ve el reflejado el patriarcado en la ropa, yo creo que como que las mujeres cargamos un estigma de cómo nos tenemos que ver, como un estigma muy marcado, digamos, como en términos de un peso, una apariencia física, un tipo de maquillaje, que si mis ojos tienen que tener como un tipo de delineado específico, pero si se ve demasiado cargado se va a ver mal, pero si me pongo demasiada escarcha se va a ver mal, como todo ese tipo de cosas que cargan hace como que sea demasiado difícil poder sobrellevarlo y ahí es donde caemos como en esta trama o en este problema de tengo que comprarme ropa nueva porque ya cambió de la ropa de moda y no me voy a ver bien. O como lo que decía Mariel de incluso en entrevistas de trabajo, digamos, como de tengo que comprarme cierto tipo de ropa formal porque sin eso no puedo trabajar, pero tengo que comprármela antes de ser contratada, aunque no tenga los recursos, porque ahorita no estoy trabajando, porque si ya voy con eso, cuando llegue me van a despedir. Entonces sí era como un problema muy marcado. Yo lo siento muy presente y uno lo ve como en la universidad, incluso como en los profesores, que casi siempre andan como con ropa formal, eh, las profesoras también, y cuando uno llega como a un espacio como estudiante, se nota la diferencia de que uno es un estudiante, porque obviamente yo no voy a andar tal vez en saco, voy a andar como la camisa con el color más llamativo, y es como algo que choca mucho de ver y que de fijo no va a poder seguir haciendo cuando me toque trabajar. Entonces sí, yo creo que tal vez podríamos pasar ya como a toda la cúspide de esto, que son como los temas ambientales, como en dónde chocan, en dónde converge esto. Entonces tal vez la primera pregunta de este bloque es ¿qué implicaciones conoces que tiene el fast fashion para el ambiente? Yo sé que ya lo hablamos un poco más, pero tal vez ahora podemos como desarrollarlo de manera más amplia. Yo no sé si quieres empezar vos, Mari. Sí, claro. Bueno, es evidente que la mayor problemática que hay a nivel de fast fashion, a nivel ambiental, es justamente el tema de la contaminación, ¿verdad? Evidentemente, tanto como lo que decía
darla de las emisiones de CO2, como por ejemplo ya como todo lo que resta de realizar ropa, ¿verdad? Porque basta con que una persona quiera hacer una prenda en su casa de manera artesanal, por así decirlo, no sé si se dice así, pero digamos, por así decirlo, de manera casera, que yo quiero, tengo tal tela, entonces quiero hacer tal cosa. Entonces es evidente que el sobrante de las telas es bastante grande y obviamente si yo lo estoy haciendo en mi casa y soy solo una persona, pues evidentemente no es un efecto enorme, pero si estamos hablando de una industria, una maquinaria que constantemente está desechando los sobrantes de ropa y ese tipo de cosas que muchas veces no son aprovechados de ninguna manera, creo que esa sería como la problemática principal, que, ¿verdad? Al final de cuentas, todos los desechos que hacemos son, este, llegan de alguna u otra manera al mar, ¿verdad? Eso provoca que muchas personas, perdón, muchas especies marinas dentro del mar mueran y, ¿verdad? Eso genera también a la vez un desequilibrio y, bueno, ya sabemos cómo funciona la contaminación, ¿verdad? Pero creo que otra cosa que me gustaría mencionar, es también con respecto a los materiales que se usan en la ropa. Muchas veces la ropa no viene de un material sostenible, ¿verdad? No viene de un material reutilizado, ¿verdad? O que sea amigable a la hora de desecharse, ¿verdad? No es un material que se va a descomponer o, ¿verdad? O va de alguna u otra forma a generar, más bien, a no generar un daño, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿verdad? Es lamentable porque no importa cómo usted produzca la ropa, sigue siendo, ¿verdad? La misma problemática y sobre todo porque, por ejemplo, sabemos que la piel de los animales se usa muy constantemente para generar ciertas prendas de ropa, ya sea una jacket, ya sea unos zapatos, ¿verdad? Y eso, al final de cuentas, una quiera o no, generan un problema, ¿verdad? Porque justamente es lo mismo de que los animales nacen, crecen y se reproducen únicamente para beneficiar a ese sistema. No tienen ninguna clase de condición en su vida en el cual no está sufriendo, porque digamos son criaderos de animales que está también ligado con la industria ganadera, que ¿verdad? Muchas veces viven encerrados, viven entubados y viven bajo condiciones que son terribles, ¿verdad? Y eso también, hablo también de la industria ganadera, puesto que tiene mucho que ver a su vez con los hábitos que presentan cada persona, ¿verdad? Y bueno, yo como una persona que personalmente valga la redundancia, soy vegetariana, sí es como una realidad que conozco de una u otra manera y que de una u otra forma me afecta, puesto que pienso que no debería ser así, ¿verdad? Que a pesar de que yo no voy a estar diciéndole a todo mundo constantemente como no, no consuma absolutamente nada que tenga cuero, porque al final de cuentas eso es muy difícil, porque el cuero está presente no solo en la ropa, está presente en los muebles, está presente en diferentes accesorios que uno puede usar y es muy difícil simplemente decir de un día para otro, como sabe que no voy a consumir absolutamente ningún material que venga de un animal. Es muy difícil porque además el cuero no es el único material que viene de un animal directamente. Entonces, bueno, al final de cuentas es un círculo totalmente como el que hablamos del capitalismo o el que hablamos de los roles de género, donde la gente al final de cuentas no puede escapar, porque su vida depende de una u otra manera de este sistema que al final de cuentas es violento. Es violento para las clases vulnerables, es violento para sectores populares, es violento para los animales, es violento para el ambiente y bueno, al final de cuentas es sumamente frustrante, ¿verdad? Es bastante desalentador ver cómo la ropa, incluso, por ejemplo, se me acaba de venir a la mente el colorante de ciertas prendas de ropa que además también vienen de una forma de producción que muchas veces tampoco es muy amigable hacia ciertas especies de seres vivos, ¿verdad? Entonces, bueno, al final de cuentas es muy difícil este dilema constante que se tiene a nivel de la población de qué debo consumir y qué no, ¿verdad? Porque a veces no tengo las posibilidades para consumir el cuero vegano, ¿verdad? No tengo las posibilidades para consumir ciertas alternativas que al final de cuentas podrían hacer un cambio o hay empresas que deciden usarlas para hacer un cambio, pero no es tan económicamente sostenible a pesar de ser a nivel de ambiente sostenible, ¿verdad? Es como una constante contradicción, ¿verdad? Entonces, pues sí. Bueno, siguiendo el tema, ¿verdad? En la misma pregunta, yo creo que desde el principio, desde la confección en sí del material, de la tela, hay que tener presente que empresas como Shane, corporaciones más que todo, ¿verdad?
no utilizan, y si las utilizan en lo mínimo, cosas que vienen siendo como el algodón, ¿verdad? Que es lo que uno primero piensa cuando piensa en la moda y en la ropa y en las telas. Es la que se hace, es la base básicamente de la mayoría de telas, ¿verdad? Le digo que a veces la usan, sí, porque hacen como mezclas de telas con otras cosas para que tenga pues diferentes texturas, ¿verdad? La mayoría de cosas en Shein están hechas de telas que vienen a base de petróleo, entonces son plásticos básicamente, ¿verdad? Plásticos que se modifican químicamente pues, para poder usarlos de una u otra forma. Estos plásticos se mezclan, como decía antes, con algodón, con lana, y no es que agarren la lana de calidad, ¿verdad? O el algodón de calidad. No. Recordemos que el principal proyecto de estas personas, ¿verdad? De estas corporaciones es el dinero. Entonces, claramente, aunque no sea lo mejor, pero si yo compro esta lana que me la venden en Australia, por ejemplo, si la ponemos en contra a una que hay en España, que es de altísima calidad, ¿verdad? Y que las ovejas que producen esta lana, pues debatible, pero digamos que llevan una vida más digna, ¿verdad? A otras, pues claramente me va a salir mucho más caro eso. Entonces, como una corporación, que lo único que me importa es el dinero una vez más, ¿verdad? Voy a escoger esta otra que es mucho más barata y que tiene implicaciones, pues, mucho peores al ambiente, ¿verdad? Al medio ambiente. Entonces, más que todo es la parte ambiental, ¿verdad? De las telas, lo principal. También estamos que como esto es una corporación multinacional, al ellos hacer las prendas en sí y las mandan a otros lugares, está todo el gasto que se tiene, ¿verdad? En diferentes combustibles para mandar ese tipo de prendas. Eso ya pues en lo que uno ve día a día, ¿verdad? Pero hay otra cosa muy interesante que me parece muy interesante incluso, que es lo del greenwashing de estas compañías. Porque si vos le preguntas a estas personas que qué están haciendo por el ambiente, no, nosotros somos excelentes en el medio ambiente, ¿verdad? Reciclamos, utilizamos productos y telas recicladas. Por ejemplo, si usted tiene esto es un ejemplo muy reciente, de hecho. H&M, una empresa que de hecho hace poco vino a Costa Rica, ¿verdad? En Inglaterra, es otra empresa de fast fashion, por si no sabían, pero en Inglaterra tienen un programa en la que usted puede traer prendas y supuestamente ellos las reciclan, ¿verdad? Entonces, si yo tengo prendas de H&M que ya no me pongo, las llevo ahí, por cada 10 prendas me dan un 10% de descuento, algo así, ¿verdad? Y ellos supuestamente agarran esas prendas, las pasan por un tratamiento otra vez químico, hacen otro tipo de tela y con esa tela es que hacen nueva ropa supuestamente sostenible, ¿verdad? Se hicieron unas investigaciones, lo que está pasando es que sí, agarran esas telas, ¿verdad? Las reciclan, pero no las meten en nueva ropa, sino que se las venden a países pobres de Europa, donde hace mucho frío. Entonces la gente con menos recursos compra la ropa y la quema para tener calefacción, ¿verdad? Estos son los que se utilizan. Y ahora, ellos dicen que tienen prendas sostenibles, por ejemplo, y no son sostenibles. ¿Por qué? En la etiqueta, de hecho, ellos dicen que esta tela tiene algodón, ¿verdad? Que es cierto, tiene algodón, y que lo demás es la tela reciclada que ya supuestamente se había utilizado, ¿verdad? El algodón lo tiene, sí, pero está tan procesado que no se puede incluso llamar algodón mismo, ¿verdad? Tiene otra categoría ahora completamente diferente y lo juntan con estos mismos poliésteres, que son otras derivaciones del plástico, ¿verdad? Y que vienen del petróleo, que todos sabemos las implicaciones que tiene productos hechos sobre petróleo, ¿verdad? En el ambiente. Eso es uno, por ejemplo. Otras cosas que tiene Shane también, como les decía antes, ¿verdad? Utilizaban influencers para decir que estas personas hacían un buen trabajo, no solo en su comunidad, sino con el medio ambiente también. Y tenemos esta idea también de que, porque esto pasa incluso, estas personas de Shane donan millones y millones y millones de dólares a caridades que supuestamente ayudan al ambiente, ¿verdad? Pero si uno investiga un poco, si uno ve varios reportajes, uno se da cuenta que de verdad, primero, lo de
esto de donar dinero, ¿verdad? Básicamente lo hacen solo para pagar menos impuestos, porque en diferentes países eso es una forma muy grande y muy efectiva de pagar mucho menos impuestos. Entonces yo puedo dar $1 millón $1 millón, perdón, en una donación a una compañía sin fines de lucro, ¿verdad? Que ayuda al ambiente y ya no pago impuestos en algunas cantidades de hasta $10 millones, ¿verdad? Se me perdona esa parte. Entonces, al final, ellos dicen que están ayudando, pero ellos son la causa por lo que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Y más que todo en la parte personal también, ¿verdad? Del individuo, ya centrándonos un poco aquí en Costa Rica, hay muchas marcas incluso aquí que utilizan este término del upcycling. El upcycling es algo muy bonito que es agarrar prendas viejas, es lo que dicen que están haciendo ellos, pero no lo hacen, ¿verdad? Agarrar prendas viejas de diferentes marcas, de telas diferentes también, ¿verdad? Y de esas telas hacer una prenda nueva, con una vida completamente diferente y son piezas literalmente únicas, ¿verdad? Son precios bastante accesibles, de hecho, he visto yo en varias empresas. Entonces creo que esto es algo que ya varias personas en Costa Rica están haciendo, ¿verdad? Está la parte del algodón orgánico también. Desgraciadamente, como les decía antes también, estos procesos son en el momento muy caros y no tan accesibles, pero cada día, cada mes se están tratando de democratizar, ¿verdad? Un poco más estos pactos de moda que se tienen entre estas personas. Entonces sí, ese sería mi aporte en esa parte ambiental. Sí, tal vez yo para no redundar mucho y también hablar del tema, yo creo que las implicaciones ambientales de fijo son infinitas, como más allá de lo que podemos llegar a ver, porque también, o sea, como que esto pasa en Costa Rica de fijo y se ve como esa contaminación que produce la industria textil, pero en los países productores se ve como en la India o en Bangladesh, se ve muchísimo más grande y como que si no lo buscamos en internet nunca nos daríamos cuenta. Tal vez como más puntualmente en implicaciones, yo sí sé que en su gran mayoría, aparte de la gran cantidad de desechos que produce la ropa, que incluso hay desiertos en países de ropa, solo pueden buscar, son desiertos donde lo que hay son montañas y montañas y montañas de ropa que gente desechó o X o Y cosa. También, y el principal que yo veo reflejado son la tala de árboles, como full, y la contaminación del agua, que es como brutal de ver, digamos, como en Bangladesh, como un 80% de agua contaminada, los ríos por el tinte de los jeans, que estuvieron muy de moda y como que siempre siguen siendo un básico, son azules, azules del tinte. Y eso que muchos de estos tintes, a pesar de que la modernidad ha ayudado a eso, siguen siendo tóxicos. Entonces ya no solo esta agua no es potable ni para lavar ropa, tampoco sirve para tomar, tampoco sirve para que la tomen animales y para regar las plantas. Entonces ha provocado como un problema demasiado grande como en eso, y es como lo que yo les mencionaba al inicio, la industria textil tiene un 20% del agua potable a nivel mundial contaminada. Entonces sí, es como un problema demasiado grande que de fijo creo que nunca podríamos terminar de abarcar y que ahorita está como en su peak, como que todos los años ha estado como muy presente, pero después posterior a la pandemia y con todas estas transnacionales ha llegado como a un peak demasiado grande que en algún momento va a tener que ser incontrolable, si no como tratamos de pararlo ya. Y tal vez ya como para ir cerrando, no sé si a María le gustaría como hacer su reflexión final y después Alejandro, como para ir ya haciendo un cierre del tema que de fijo fue como muy interesante y muy amplio de hablar y discutir. Claro, muchas gracias. Bueno, yo tengo una idea principal como para una reflexión final. La verdad es que yo considero que todo lo que hemos estado hablando de cómo la moda ha hecho que se note de una u otra forma la evolución de nuestra sociedad, yo creo que esta idea principal que hemos tocado en este programa, en el cual estamos hablando de que la moda lo que es principalmente es la expresión de cada una, creo que debemos usar esto mucho a nuestro favor. La verdad, yo creo que de esa manera y también con las alternativas que dice Alejandro que hay,
con respecto a la moda sostenible o ese tipo de cosas, creo que debemos seguir con esta idea de que al vestirnos nos expresamos de alguna manera y utilizar esa forma para decir nuestros ideales, ¿verdad? Y para defender causas y luchas que son sumamente importantes, que vienen en trasfondo con lo que hemos hablado en todo este tiempo. Entonces usar esto que usamos todos los días, como no es la ropa, o que muchas veces es muy común, dentro de nuestras posibilidades adaptarla para decir estas ideas que muchas veces cuesta que otras personas digan o cuesta que se hable, y de una u otra forma sí estaríamos creando una movilización social, ¿verdad? Creo que sí es algo muy bonito el pensar en que podemos utilizar esto, que la moda ha creado, esto que se ha construido, y utilizarlo a nuestro favor para así generar este cambio y esta perspectiva sumamente diferente, ¿verdad? Yo creo que justamente esta es la función principal de algo como estos programas donde se habla del tema, o cuando hablamos con nuestros conocidos, con nuestros amigos. Creo que es un tema sumamente común en todo contexto. Entonces creo que podemos utilizarlo como esta herramienta, ¿verdad? Entonces sí, muchísimas gracias por invitarme, por estar tomándome en cuenta en este programa, y pues muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, a mí nunca se me olvida una frase que me dijo una amiga, a la que quiero mucho, que está metida mucho en esto de la moda, ¿verdad? En Costa Rica. Ella me decía que uno puede estar a la moda sin consumir moda, ¿verdad? Entonces, recordar que yo puedo vestirme como me dé la gana, literalmente. Nadie me puede decir lo que quiera, porque al final es una expresión de lo que yo siento en ese momento y una expresión también de lo que está pasando a mi alrededor. Si usted piensa que lo que está pasando a su alrededor está muy mal, como lo trata, am, como lo está tratando el Estado, básicamente, ¿verdad? Pues revélese de diferentes formas, y una de ellas es a través de su ropa, ¿verdad? También, como lo decíamos, hay alternativas. No siempre tenemos que seguir el mismo camino que siguen nuestros amigos, sus amigas, ¿verdad? Sino que también podemos salirnos de ese molde. Hay opciones aquí en Costa Rica, más que todo. Am, Como les decía, la parte del upcycling, ¿verdad? Es muy grande aquí en Costa Rica. Piezas hermosas, baratas también. Hay diferentes marcas. Si vos buscas upcycling en Instagram, te van a salir como 15. De verdad, hay muchísimas, con muchas, muchas opciones. Ir a las americanas siempre es una opción. Muy importante también ir a las americanas, ¿verdad? Es importante tener la mentalidad de que es como ir a comprar ropa nueva. Entonces, no compres solo porque está muy barato, no compres 20 abrigos que solo vas a usar dos, ¿verdad? También hay que tener eso en cuenta, porque al final vamos a estar haciendo lo mismo. Y tal vez de tratar de pasar el mensaje, ¿verdad? Si vos tenés algún familiar que, no sé, que le encanta comprar en Shein, porque es baratísimo y porque sí, o sea, básicamente eso es mayoritariamente lo que nos importa más con esta economía, ¿verdad? Entonces tal vez, hey, ¿has escuchado las prácticas que tiene esa empresa, verdad? O vos tal vez, mira, esta gente aquí hace esto, lo hace así, 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 que es Shane, Forever 21, Zara, ¿verdad? Pero también tenemos estas otras alternativas, estas otras tiendas, ¿verdad? Que están siguiendo modelos mucho más sostenibles, mucho más éticos con sus trabajadores y trabajadoras también. Entonces, sí, no solo pasar el mensaje. Y igual, muchísimas gracias por el espacio. Fue un placer. Sí, ya tal vez para finalizar, yo, y segundo todo lo que han dicho a lo largo del programa, creo muy importante la presencia de alternativas como en la ropa, y también como con esta idea de que la ropa nos hace quienes somos. Creo que algo que también se ha hecho muy viral es como usar jeans viejos para hacer bolsos, y he visto muchas tiendas que lo han empezado a hacer aquí en Costa Rica también, para hacer carteras, para hacer manteles, para hacer cobijas. Entonces creo que también esa idea de que podemos darle otra vida a lo que alguna vez nos identificó es como muy bonita y muy revolucionaria en cierto modo, porque al final de cuentas, como yo me veo, es como se refleja. Y como que yo me siento, también es como lo reflejo hacia la gente, y muchas veces en la primera etapa de eso es la ropa, porque es lo que más llama la atención como hacia afuera. Entonces, sí, me parece muy importante como todo lo que hemos hablado y posicionado, de que si hay otras maneras de hacer las cosas, y al menos si no las hay, estar conscientes de la industria y tratar de consumir en base a lo que nos haga a nosotros y no lo que haga a los demás, o lo que trate el sistema de hacernos ver que es
ideal. Entonces, sí, por mi parte, agradecerle a Vale que estuvo aquí con la transmisión y a ustedes dos por haber sido parte del programa, que yo creo que ha sido de los más como ricos de hablar, que de hecho nos vamos a quedar sin tiempo con todas las preguntas que teníamos y creo que sí es un tema muy importante que en algún momento estuvo en su peak, pero después como que desapareció, pero que se sigue viendo y tristemente con Shane y con Sara, etcétera, y hago mucho énfasis en Shane porque es como la más accesible, se va a seguir estando presente en diferentes espacios, pero que pudiendo consumir como responsablemente se puede contrarrestar un poco y se puede como tratar de ayudar al medio ambiente en otras cosas. Entonces sí, pues ya se cierra agradecerles otra vez y recordar como la importancia de estos temas. Muchas gracias. Yo quizás, así como en los breves minutos que nos quedan, quisiera señalar un par de elementos que me parecen claves. Sí, muy velozmente, el elemento de clase, el factor de clase que resalta tremendamente en esta temática en cuanto a quiénes son víctimas del fast fashion y quiénes son quienes están lucrando a partir del fast fashion y que realmente existe una capacidad de incidencia que tenemos las personas eh, que somos poco o que somos básicamente la población objetivo de las empresas y la población objetivo de las personas que están lucrando pues, del sufrimiento del medio ambiente, que están lucrando de la explotación laboral, que están lucrando también de todas estas problemáticas que ya se han mencionado a lo largo del programa. Entonces les agradezco muchísimo su participación, le agradezco muchísimo a Alejandro su presencia hoy, le agradezco un montón a Mariel y a Darla por haber generado preguntas tan interesantes y por haber facilitado una discusión tan provechosa. Y les esperamos en el próximo programa, en donde esperemos que volvamos a tener una temática así interesante y que la discusión fluya de la misma manera en la que lo hizo en esta ocasión. Hasta luego, muy buenas noches. Presentamos Alternativas. Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejor. Alternativas. Espacios sin fines de lucro ni banderías politiqueras. Del colectivo Reflexión, Acción, Costa Rica. Alternativas en vivo. Los viernes de las 6 a las 8 p.m. por nuestras redes sociales. Guanacaste FM, Radio Revolución y Radio Soberanía. Repetición los sábados de las 7 a las 9 p.m. por Radio La Gigante 800 AM. Alternativas.